Detén el paso. Tómate un momento. Respira profundo. Y deja fuera el ruido del mundo. Estás entrando en la sabiduría del tarot. Un espacio donde las cartas no se usan para adivinar, sino para recordar. Aquí no buscamos certezas rápidas, ni respuestas cómodas. Buscamos verdad. Cada carta es un espejo. Cada símbolo, una puerta. Y cada lectura, un llamado del alma. No escuches este mensaje con la mente apurada. Escúchalo con el cuerpo, con la intuición, con esa parte tuya que sabe, aunque no siempre puede explicarlo. Si esta carta llegó a vos, no es casualidad. Abramos juntos este umbral y dejemos que la sabiduría del tarot se revele a su propio ritmo. Descubramos juntos la sabiduría de esta carta. Hoy no llegas a la torre por casualidad. Esta carta no aparece suavemente, no se anuncia con señales sutiles ni con promesas de calma. La torre irrumpe, sacude, rompe, despierta. Y lo hace porque algo en tu vida, en tu interior o en tu conciencia ya no puede sostenerse tal como está. La torre es el rayo que cae cuando una estructura se construyó sobre una verdad incompleta. Es el derrumbe de lo falso, de lo que parecía sólido pero estaba sostenido por miedo, orgullo, negación o autoengaño. Y aunque su imagen puede generar temor, su sabiduría es brutalmente liberadora. Observa la carta. Una torre elevada, aparentemente firme, es alcanzada por un rayo. El fuego la atraviesa. Personas caen al vacío. Todo aquello que parecía estable se desmorona en segundos. Esta escena no habla de castigo. Habla de revelación. Porque lo que cae no es lo verdadero, es lo que ya no podía sostener la verdad. La torre aparece cuando has construido algo, una relación, una identidad, una creencia, una forma de vivir, sobre bases que ya no están alineadas con quien realmente eres. Tal vez funcionó durante un tiempo. Tal vez te dio seguridad, pertenencia o sentido. Pero en el fondo, algo estaba mal. Y tu alma lo sabía. Esta carta no llega para destruirte. Llega para impedir que sigas viviendo en una mentira cómoda. El rayo que cae desde el cielo no es azaroso. Representa una fuerza superior, la verdad, la conciencia, el despertar abrupto. Esa fuerza no negocia. No pide permiso. Simplemente actúa cuando la negación ha durado demasiado. La torre es el momento en el que ya no puedes seguir ignorando lo evidente. Cuando una verdad que evitabas mirar se impone. Cuando una situación colapsa porque no podía continuar. Cuando lo que parecía seguro se revela frágil. Y sí, duele. Duele porque el ego se resiste. Duele porque la caída es inesperada. Duele porque te quedas sin referencias. Pero hay algo que esta carta quiere que entiendas: lo que se derrumba nunca fue tan fuerte como creías. La torre no destruye lo esencial. Destruye lo ilusorio. Esta carta aparece muchas veces después de largos periodos de advertencias ignoradas. Pequeñas señales. Incomodidades. Intuiciones. Sensaciones de que algo no encajaba. La torre es lo que ocurre cuando ya no escuchaste los susurros, y la vida necesita gritar. En lo profundo, la torre habla del colapso del ego. De esa imagen que construiste de ti mismo para sobrevivir, para ser aceptado, para no sentir miedo. Esa identidad rígida que te dio estructura, pero también te limitó. Cuando esa imagen cae, el vértigo es inmenso, pero también lo es la posibilidad de ser auténtico por primera vez. La torre te enfrenta a la pérdida de control. Te muestra que no todo puede sostenerse con fuerza de voluntad. Que hay estructuras internas y externas que deben caer para que algo más verdadero pueda nacer. Y aquí aparece una verdad incómoda: no todo lo que se rompe es una tragedia, algunas rupturas son rescates. En el plano emocional, esta carta puede anunciar separaciones,
rupturas, revelaciones dolorosas. Pero su mensaje no es perdiste. Su mensaje es despertaste. Porque muchas veces te aferraste a vínculos que ya estaban vacíos, a dinámicas que te reducían, a promesas que ya no se cumplían. La torre rompe lo que no se sostenía por amor, sino por miedo. En el plano mental, la torre derrumba creencias limitantes. Ideas rígidas sobre quién eres, qué mereces, qué es posible para ti. De pronto, una experiencia lo cambia todo. Y aunque al inicio te sientas desorientado, algo se libera, ya no tienes que seguir defendiendo una mentira. La torre también habla de crisis. Pero no de cualquier crisis, de esas que marcan un antes y un después. De las que no se olvidan. De las que redefinen el camino. Y aunque nadie desea atravesarlas, son las que más profundamente transforman. Hay un simbolismo poderoso en las personas que caen de la torre. No están siendo empujadas por una mano externa. Caen porque la estructura ya no la sostiene. Esto revela una enseñanza clave: cuando algo se derrumba, no es porque fallaste, sino porque ya no era real. La torre es el final de la negación. El momento en el que ya no puedes fingir que todo está bien. Y aunque el derrumbe sea caótico, en medio del caos hay una liberación silenciosa, la verdad salió a la luz. Esta carta también habla del orgullo espiritual o emocional. De creer que ya sabes, que ya estás a salvo, que ya no necesitas revisar tus bases. La torre recuerda que todo lo que no se revisa se vuelve frágil. Y que la humildad es la única base que resiste la verdad. Pero hay algo que pocas personas ven en esta carta: después del rayo, queda el cielo abierto. La torre derrumba muros, pero también elimina techos. Abre espacio. Permite ver más allá. Lo que hoy se cae estaba bloqueando una expansión mayor. El caos de la torre no es eterno. Es un instante decisivo. Un quiebre. Un punto de no retorno. Después de ella, ya no puedes volver a ser quien eras. Y aunque eso asuste, también es profundamente liberador. Esta carta llega cuando tu alma está preparada para reconstruirse desde la autenticidad. No desde lo aprendido, sino desde lo verdadero. No desde el miedo, sino desde la conciencia. Si la torre aparece en tu camino, es porque algo en ti ya no soporta seguir sosteniendo lo insostenible. Porque una parte de ti sabe que, aunque el derrumbe duela, quedarse donde estabas dolía más. La torre te pide valentía. No para evitar la caída, sino para atravesarla con conciencia. Para no reconstruir lo mismo. Para no volver a levantar muros con los mismos materiales. Porque después de la torre, no se trata de volver a levantar una estructura igual. Se trata de construir algo real. El rayo ya cayó. La verdad ya se mostró. Y ahora, aunque el suelo tiemble bajo tus pies, hay algo que nadie puede quitarte. La posibilidad de empezar desde la verdad. La torre no vino a destruir tu vida. Vino a liberarla de lo que ya no era vida. Y aún así, la enseñanza de la torre no termina en el estruendo del derrumbe. Ese es solo el primer acto. Porque cuando el polvo comienza a sentarse, cuando el ruido se apaga y el silencio se vuelve casi insoportable, es ahí donde empieza la verdadera iniciación. Tras la torre llega el vacío. Y el vacío asusta. Ya no están las certezas antiguas. Ya no funcionan las viejas estrategias. Ya no sirve fingir que sabes hacia dónde vas. Pero este vacío no es un castigo. Es un espacio sagrado. Es el lugar donde por primera vez no hay máscaras, ni roles impuestos, ni expectativas heredadas. Es el punto cero. El terreno desnudo donde la vida te pregunta, sin rodeos: ¿quién eres cuando ya no tienes nada que sostener? La torre no solo destruye estructuras externas, pulveriza narrativas internas. Derrumba la historia que te contabas para soportar lo que no te hacía feliz. Rompe el relato que justificaba el sacrificio innecesario, la resignación, el esto es lo que hay.
Después de la torre, ya no puedes volver a contarte el mismo cuento sin sentir que te traicionas. Aquí aparece una verdad profunda: la caída no fue el problema era la rigidez. Porque lo rígido se quiebra. Lo auténtico se transforma. La torre te enseña que la seguridad basada en la negación nunca fue seguridad. Era una ilusión frágil. Y aunque esa ilusión te protegió durante un tiempo, también te mantuvo pequeño, contenido, limitado. El rayo no vino a quitarte algo valioso, vino a mostrarte cuánto te estabas conformando. Muchos temen a esta carta porque asocian estabilidad con control. Pero la torre revela algo radical: el control excesivo es otra forma de miedo. Miedo a perder, miedo a cambiar, miedo a descubrir que eres más de lo que te permitiste ser. Cuando todo se cae, también cae la necesidad de sostener apariencias. Ya no tienes que demostrar. Ya no tienes que cumplir. Ya no tienes que encajar. El derrumbe te deja expuesto, y en esa exposición, paradójicamente, hay libertad. La torre también habla de verdad revelada. Secretos que salen a la luz. Emociones reprimidas que explotan. Decisiones postergadas que ya no pueden esperar. Y aunque ese momento sea incómodo, incluso devastador, trae consigo una claridad que no se puede desver. Después de la torre, ya no puedes decir no sabía. Ahora sabes. Y ese saber te transforma. Hay una sabiduría antigua en esta carta que pocos comprenden: no todo lo que se rompe debe repararse. Algunas cosas no están destinadas a ser reconstruidas. Porque pertenecen a una versión tuya que ya cumplió su ciclo. Insistir en levantar la misma torre sería traicionar el aprendizaje. La torre te invita a quedarte un momento entre los escombros. No para sufrir innecesariamente, sino para observar. Para reconocer qué materiales eran falsos. Qué bases estaban huecas. Qué partes de esa estructura nunca te representaron de verdad. Solo desde esa observación honesta puede surgir algo nuevo. Y aquí aparece la semilla oculta de la torre, la humildad del renacimiento. Ya no construyes desde el ego que crees saberlo todo, sino desde la conciencia que ha sido quebrada, y por eso mismo, es más sabia. La torre también te devuelve al presente. Cuando todo colapsa, el futuro deja de ser una fantasía y el pasado pierde poder. Solo queda el ahora. Y en ese ahora, por duro que sea, hay una potencia enorme, la posibilidad de elegir distinto. Este arcano te recuerda que no todo lo que duele te daña, y no todo lo que es cómodo te cuida. A veces la vida necesita sacudirte para que despiertes de una existencia automática. Para que vuelvas a sentir. Para que vuelvas a vivir con verdad. Si estás atravesando una torre en tu vida, no te apresures a arreglarlo todo. No llenes el silencio con ruido. No tapes el vacío con distracciones. Permítete sentir la caída. Porque en esa caída se está disolviendo una prisión que habías normalizado. La torre no promete calma inmediata. Promete autenticidad. Y esa autenticidad, aunque al principio tiemble, es la única base que no se derrumba con el tiempo. Recuerda esto: la vida no destruye sin motivo. Cuando algo cae, es porque ya no podía sostener tu expansión. Porque lo que viene necesita más espacio, más verdad, más coherencia. La torre no es el final de tu historia. Es el punto exacto donde deja de ser una mentira. Y aunque ahora mires alrededor y veas restos, grietas, fragmentos, también hay algo nuevo respirando dentro de ti. Algo que no existía antes del rayo. Una conciencia más despierta. Una honestidad más cruda. Una libertad que ya no depende de estructuras externas. El derrumbe ya ocurrió. La revelación ya llegó. Ahora, lo que viene, no se construye desde el miedo, sino desde la verdad que solo la torre puede mostrar. Y cuando ese polvo comienza a sentarse, cuando los ecos del estruendo se apagan y el silencio se vuelve casi insoportable, allí es donde la torre revela su lección más profunda y sutil. No se trata solo de lo que se derrumba afuera, sino de todo lo que colapsa dentro de ti. Porque la verdadera sabiduría de esta carta no está en el rayo que quema, ni en los fragmentos que caen, ni en la violencia de la caída. Su mensaje reside en la transparencia de tu propia alma cuando ya no puede ocultar lo que es, ni lo que siente. El vacío que queda tras el derrumbe es aterrador,
pero también es un regalo. Un espacio donde el alma puede reorganizarse sin interferencias, sin máscaras, sin compromisos con la apariencia o la ilusión. Allí, por primera vez, te ves con claridad, todas las excusas, todas las falsas seguridades, todos los escudos que construiste para protegerte, se desvanecen. Y en ese instante, surge una oportunidad que pocas personas tienen, comenzar a reconstruirse desde la verdad más cruda, más auténtica, más tuya. La torre también nos habla de la humildad absoluta. Cuando todo colapsa, el ego no puede sostenerse. No hay títulos, logros, posesiones ni certezas que importen realmente. Queda solo lo esencial, tú, frente al abismo de lo real, frente al desafío de aceptar que nada será igual y que todo puede ser distinto si decides verlo así. La humildad aquí no es sumisión, es reconocer tu lugar en la vida sin pretender controlar lo incontrolable. Y dentro de esta humillación voluntaria reside una fuerza increíble. Porque cuando ya no puedes apoyarte en lo falso, cuando lo que creías firme se derrumba, te das cuenta de que solo tu conciencia y tu presencia son las bases que realmente sostienen tu vida. Todo lo demás eran adornos, ilusiones, estructuras que solo aparentaban estabilidad. Esta carta también nos enseña la paciencia y la aceptación del proceso. Después del rayo, después de la caída, después del caos, no hay prisa por levantar una torre idéntica. La reconstrucción consciente exige tiempo, observación y discernimiento. No se trata de recomponer lo que era, se trata de crear lo que debe ser. La torre revela que la verdad siempre llega, aunque duela. Y lo hace porque tu alma está preparada para recibirla. Porque la vida no destruye por crueldad, destruye para despertar, para liberar, para abrir espacio a algo que no podía existir mientras lo antiguo permaneciera. Todo lo que colapsa era un obstáculo para tu expansión. Todo lo que cae, aunque doloroso, te acerca a tu esencia. Hay algo más que esta carta quiere que comprendas: los derrumbes son inevitables cuando vives de ilusiones. Puedes posponerlos, ignorarlos, cubrirlos con aparentes certezas, pero llegarán. La diferencia está en cómo los recibes, con miedo y resistencia, o con conciencia y disposición a aprender. El aprendizaje de la torre es profundo, el caos externo refleja siempre un orden interno que pide atención. Cada crisis, cada colapso, cada caída súbita, es una invitación a mirarte en espejo y descubrir que parte de ti necesita transformación. Lo que fuera tu refugio puede convertirse en tu prisión, y lo que fuera tu miedo puede convertirse en tu maestro. Esta carta también nos habla de libertad. La libertad verdadera no surge de mantener lo conocido, sino de soltar lo que no sirve más. Cada fragmento que cae, aunque doloroso, abre una ventana de aire fresco. Cada estructura que se rompe deja espacio para que algo auténtico crezca, algo que no está basado en miedo, sino en conciencia. En lo espiritual, la torre nos recuerda que la evolución no es cómoda. Que cada despertar profundo trae consigo momentos de sacudida. Que la luz más potente entra solo después del rayo más fuerte. Y que, aunque al inicio sientas que el mundo se desmorona, ese derrumbe no es el final, es la señal de que estás listo para ver más allá de tus limitaciones, más allá de tus ilusiones, más allá de tu ego. La torre también nos invita a mirar nuestra sombra con honestidad. Los aspectos de nosotros que negamos, que escondemos, que tememos enfrentar, son muchas veces los cimientos inestables de nuestras vidas. La caída de la torre nos obliga a confrontarlos. Nos obliga a dejar de huir de nosotros mismos. Nos obliga a reconocer que solo integrando lo que somos realmente podemos reconstruir con firmeza. Y aquí está la sabiduría final de la torre: la destrucción y el caos no son enemigos, son catalizadores de la verdad. Nos sacuden, nos despiertan, nos enseñan que la vida no se construye sobre miedo ni sobre ilusión. Nos recuerdan que, aunque el derrumbe asuste, es la única vía hacia la libertad auténtica, hacia la integridad completa, hacia la conciencia plena. Si estás atravesando tu propia torre, si sientes que todo se derrumba a tu alrededor o dentro de ti, recuerda esto: el rayo no vino a castigarte. Vino a mostrarte lo que ya no puede sostenerse. Vino a abrir espacio para que algo más verdadero pueda nacer. Y aunque ahora solo veas escombros, grietas y vacío, dentro de ese silencio late una oportunidad que no existía antes del colapso: la posibilidad de reconstruir tu vida desde la autenticidad absoluta.
desde la conciencia despierta, desde el poder que surge cuando reconoces tu verdad. La torre te enseñó que todo lo que se derrumba tenía que caer. Que todo lo que duele sirve. Que todo lo que destruye prepara el camino para la luz. Y ahora, de pie entre los restos de lo que ya no es, puedes mirar hacia adelante con los ojos abiertos. Con la mente clara. Con el corazón despierto. Porque el rayo ya cayó. La verdad ya se mostró. Y lo que viene es tu creación consciente. Y aun cuando los escombros están a tu alrededor, cuando todo lo que considerabas seguro y firme se ha desmoronado, la torre no ha terminado su enseñanza. Porque después de la caída, después de la sacudida y el caos, hay un nivel más profundo, uno que pocos se atreven a explorar, el encuentro con la esencia desnuda de tu ser. Cuando la estructura externa se derrumba, también se desploman los muros internos que construiste para protegerte del miedo, de la vulnerabilidad, de la incertidumbre. Te quedas sin los refugios que creías indispensables, y de pronto solo queda tu conciencia. Y allí, en ese espacio desnudo y crudo, es donde ocurre la verdadera iniciación, el despertar de tu autenticidad. La torre revela que la verdadera fuerza no reside en la estabilidad aparente, sino en la capacidad de resistir el cambio y transformarte en medio del caos. Mientras otros temen lo inesperado, quienes observan y escuchan lo que la carta trae aprenden a moverse con la energía de la transformación, en lugar de resistirse. Esa es la alquimia de la torre, convertir la destrucción en oportunidad, la pérdida en claridad, el miedo en conciencia. Cada fragmento que cae representa una vieja creencia, un apego que ya no sirve, un patrón que limita. Tal vez eran hábitos, relaciones, ideas o incluso partes de tu identidad que ya no resuenan con tu esencia. Y aunque la caída duela, también libera. Cada grieta que ves en tu vida, cada pérdida que sientes, es un llamado a mirar más profundo y a construir sobre bases que sí pueden sostenerte, la honestidad, la claridad, la autenticidad. La torre también te recuerda que la vida rara vez avisa antes de derrumbar lo que es frágil. El rayo llega de forma súbita, porque lo que estaba sostenido por ilusión no podía prolongarse más. Y aunque tu ego grite resistencia, tu alma entiende que la destrucción es un acto de misericordia disfrazado de caos. Es el momento exacto en que el universo limpia el terreno para lo que debe nacer, para lo que realmente tiene potencial de crecer contigo. Aquí se manifiesta otra lección profunda. El dolor no es el enemigo, la resistencia sí. Quienes luchan contra la caída se quedan atrapados en los escombros, sosteniendo fragmentos que ya no tienen vida. Quienes aceptan la destrucción con conciencia, aunque sientan el vértigo y la incertidumbre, comienzan a percibir la oportunidad en el caos. Porque el colapso no es el fin, es el preludio de un despertar más grande. La torre también nos habla de vulnerabilidad radical. Cuando todo cae, ya no puedes ocultarte detrás de máscaras, roles o apariencias. Te quedas solo con tu verdad, y eso requiere coraje. Pero esa vulnerabilidad no es debilidad, es la puerta hacia una fortaleza mucho más profunda, porque solo desde la autenticidad puedes sostener algo que dure. Además, esta carta enseña que la reconstrucción consciente exige tiempo. No se trata de levantar lo mismo con nuevas paredes. Se trata de elegir cuidadosamente cada piedra, cada decisión, cada vínculo, asegurándote de que todo lo que construyas a partir de ahora tenga raíces sólidas en la verdad y no en el miedo. La torre nos invita a reconstruir con conciencia, no con urgencia. A nivel espiritual, la torre nos recuerda que el ego teme el cambio, pero el alma lo necesita. Cada colapso despierta a una parte de nosotros que estaba dormida, la parte que sabe que no podemos permanecer atados a lo que ya no sirve. Que la seguridad falsa nunca podrá igualar la fuerza de una libertad consciente. Que lo que realmente importa no es sostener la ilusión, sino vivir alineado con nuestra esencia más profunda. Y aquí está la paradoja final que la torre revela, aunque el derrumbe duele, aunque el miedo te atraviese, aunque te sientas perdido entre los escombros. Es precisamente en ese instante donde tu vida encuentra su mayor potencial. Porque lo que ha caído no era tu verdadero camino, lo que queda, después del estruendo, es la oportunidad de caminar hacia quien realmente eres. El mensaje de la torre es claro y definitivo: no temas la caída, teme quedarte donde sabes que ya no perteneces. No huyas del caos, obsérvalo, aprende de él y permite que la verdad que emerge te guíe hacia la reconstrucción.
Cada fragmento derrumbado, cada estructura que colapsa, cada crisis inesperada es una señal de que tu vida está lista para algo más grande, más auténtico, más alineado con tu esencia. Y cuando finalmente aprendes a caminar entre los escombros sin miedo, cuando descubres que el vacío no es un abismo sino un espacio de libertad, entonces comprendes la enseñanza más profunda de la torre. La verdadera fuerza no proviene de lo que resistimos, sino de nuestra capacidad de transformarnos en medio del caos. El rayo ya cayó. El derrumbe ya ocurrió. Y ahora, desde la claridad de lo esencial, puedes empezar a construir con conciencia, sabiduría y autenticidad. Porque la torre no vino a destruirte, vino a despertarte. Y ahora, mientras contemplas los restos de lo que alguna vez consideraste seguro, mientras sientes la desorientación que trae la caída, detente un instante y respira. Porque lo que ha ocurrido no es castigo ni azar. Lo que ha ocurrido es la verdad revelándose en su forma más pura y directa. El rayo que cayó, el fuego que atravesó la torre, los escombros que ahora yacen a tu alrededor, todo esto no vino a destruirte, sino a enseñarte. No vino a quebrar tu espíritu, sino a despertarlo. Todo aquello que colapsó era lo que no podía sostener tu expansión, lo que no podía reflejar tu esencia más profunda. Y aunque duela, aunque te sacuda, aunque te obligue a mirar dentro de ti y enfrentarte a tus sombras, eso mismo es lo que te libera. La torre nos recuerda que no existe crecimiento real sin ruptura. No hay despertar auténtico sin confrontación con la verdad. Y esa verdad puede ser dura, puede ser implacable, pero siempre es justa. Porque todo lo que se derrumba estaba sosteniendo una ilusión. Todo lo que cae libera espacio para que lo verdadero surja. Este es un momento de transición. Un punto de inflexión donde ya no puedes regresar a la versión antigua de ti mismo. Donde ya no sirven las excusas, las justificaciones, las medias verdades. Lo que se destruyó te deja desnudo, sí, pero también te deja poderoso, porque ahora puedes construir desde la base más sólida que existe, la conciencia despierta. No apresures la reconstrucción. No intentes levantar la torre igual que antes. Porque lo que viene ahora no se basa en miedo ni en apariencia, sino en integridad, autenticidad y sabiduría. Cada decisión que tomes, cada elección que hagas, puede ser un acto de creación consciente. Cada fragmento que elijas conservar, cada nuevo vínculo que elijas construir, cada hábito que decidas cultivar, debe estar alineado con tu verdad. La torre también nos enseña sobre la vulnerabilidad y el coraje. Estar de pie entre los escombros requiere valentía. Mirar el vacío a tu alrededor, aceptar la incertidumbre, confrontar tus miedos y aún así avanzar, es el acto más poderoso que puedes realizar. Porque la verdadera fuerza no se mide por lo que resistes, sino por lo que eliges sostener cuando todo cambia. Y aunque hoy solo veas ruinas, recuerda esto, del colapso surge claridad. Del caos nace posibilidad. Del derrumbe florece libertad. La vida nunca destruye sin propósito, siempre abre un camino hacia algo más grande, más profundo, más real. Cada crisis, cada caída, cada rayo que atraviesa tu mundo, es una invitación a despertar, expandir tu conciencia y caminar con autenticidad. Así que no temas mirar alrededor, no temas sentir el vértigo, no temas enfrentar lo que has evitado por tanto tiempo. Porque dentro de ese temor reside la semilla de tu transformación. Dentro de la desolación, la chispa de tu poder. Dentro del vacío, la oportunidad de reconstruir con intención y verdad. La torre te mostró lo que ya no sirve. Te enseñó lo que te limita. Te empujó a mirar de frente tus miedos, tus ilusiones, tus falsas seguridades. Y ahora, cuando los restos se enfrían y el silencio se hace presente, tienes la oportunidad de elegir conscientemente tu camino, de levantar algo que refleje tu esencia, tu integridad y tu fuerza interior. Que este momento no sea solo un recuerdo doloroso de lo que perdiste, sino una afirmación de lo que estás listo para crear. Que cada fragmento de la torre caída te recuerde que solo lo que es auténtico puede sostener tu vida verdadera. El rayo cayó. La torre colapsó. La verdad emergió. Y ahora, de pie entre los escombros, con el corazón abierto y los ojos claros, solo queda un camino, caminar hacia tu autenticidad con fuerza, valentía y conciencia, sabiendo que lo que reconstruyas desde aquí será sólido, verdadero e indestructible. Porque la torre no vino a destruirte, vino a despertarte.
Vino a liberarte. Vino a recordarte que, después de la caída, siempre, siempre, puedes renacer más fuerte que antes. Antes de cerrar este espacio, quédate un instante con lo que sentiste. No intentes entenderlo todo ahora. La verdadera sabiduría no se impone. Se asienta. El tarot no te habla para decirte qué hacer. Te habla para que recuerdes quién sos cuando dejas de tener miedo. Si esta carta removió algo en vos, no lo apagues. Escúchalo. Porque lo que se mueve está vivo. Podés volver a este mensaje cada vez que lo necesites. Las cartas no cambian. Pero vos sí. Gracias por compartir este momento. Gracias por permitirte mirar más profundo. Cuando estés listo, seguí caminando tu camino. Y recordá que la verdadera guía siempre empieza dentro.